Bienvenidos, bienvenidas a su curso de manejo de áreas protegidas. En esta ocasión continuamos con la unidad de bases conceptuales para la conservación. En esta ocasión vamos a abordar el tema de diversidad biológica o biodiversidad. Para empezar vamos a iniciar con su definición. La definición de biodiversidad o diversidad biológica como el término que proviene de la contracción de las palabras biológica y diversidad o de la expresión diversidad biológica, que se utiliza para expresar la variedad o diversidad del mundo biológico. Otro término que se ha definido para este tema es el de diversidad biológica y se refiere a toda la variedad de especies que existen en la Tierra y los complejos en que viven. Otra definición que podemos ver del Convenio de Diversidad Biológica es el siguiente, que biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende también la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Entonces, en cuanto a la definición, esto es lo que podemos decir de manera general. Pero también vamos a hablar de los niveles de organización de la biodiversidad. La biodiversidad puede agruparse en tres elementos o niveles diferenciados pero estrechamente relacionados, y estos son la diversidad ecológica de espacios, la diversidad de especies y vamos a ver también la diversidad genética. En las siguientes diapositivas vamos a ver los detalles de cada una de estas escalas de clasificación de la biodiversidad. En primer lugar vamos a ver la diversidad de espacios, que incluye los ecosistemas como un núcleo central. Son conjuntos dinámicos de comunidades bióticas y el medio físico que los rodea interactuando como una unidad funcional. Por eso se les denomina ecosistemas. En la siguiente categoría o nivel vamos a hablar de la diversidad de especies, que se refiere a un grupo de individuos o organismos que tienen la capacidad de cruzarse entre sí y generar progenie fértil. Entonces incluye los seres vivos con características comunes, que son estos que vimos, que se pueden cruzar entre sí y generar descendencia fértil. En este caso la especie se constituye en su núcleo y no obstante también abarca otros grupos menores como subespecies y poblaciones, y también otros más amplios que agrupan especies con características comunes en géneros, familias o clases. Y como tercer nivel podemos hablar de la diversidad genética, que incluye por su parte los componentes del código genético que hay dentro de cada organismo, también de la variedad de estos entre individuos de una población y entre las poblaciones de una misma especie. Por lo tanto, estos son los tres elementos de la biodiversidad que han de entenderse y tenerse muy en cuenta a la hora de proteger y cuidar la biodiversidad. Continuando con este tema, vamos a hablar del conocimiento y la medición de la diversidad biológica, con lo cual vamos a empezar diciendo que es necesario conocer en qué estado se encuentra la biodiversidad y cómo ésta se adapta y se desarrolla. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque vamos a comprender y tener muy en cuenta que para saber cómo se distribuye por el planeta y para determinar qué zonas vamos a proteger y cómo lo vamos a gestionar, debemos poder cuantificar y medir esa biodiversidad. Entonces debemos prestar atención al utilizar el número de especies, porque hay que tener en cuenta que no toma en consideración elementos importantes tales como la variabilidad dentro de la propia especie o su contribución al funcionamiento del ecosistema al que pertenece. A pesar de sus muchas limitaciones, la riqueza en especies se considera como uno de los indicadores más adecuados para medir la biodiversidad. A continuación tenemos algunos datos interesantes en cuanto al conocimiento y medición de la biodiversidad. El primero que vamos a ver nos indica que actualmente la ciencia conoce aproximadamente 1.700.000 especies diferentes, pero estudios científicos más actualizados nos revelan de que las estimaciones más avanzadas de la riqueza de especies se elevan hasta unos 13 o 14 millones de especies que todavía se tienen como reto para conocer. El número de especies conocidas por la ciencia, que llamamos especies descritas, está fuertemente sesgado
y hacia un grupo y ecosistemas determinados. Por ejemplo, los ecosistemas y zonas templadas de nuestro planeta son las que están bastante bien estudiadas, mientras que los trópicos o marinos permanecen sumidos en el anonimato. Algunos datos que vamos a ver referentes a este tema es que la diversidad de vertebrados que se conocen en el planeta es el 95%, mientras que un 5% aún no ha sido descrito. Vamos a hablar de otro grupo que también es importante y lo son los invertebrados. En esta gráfica podemos ver de que solamente se conoce un 20% de los invertebrados presentes en el planeta, mientras que un 80% aún tiene que ser estudiado, descubierto y sistematizada la información respecto a la biodiversidad de este tipo. Vamos a hablar también de otro grupo muy importante que son el de los hongos, por ejemplo, de los cuales el hombre solo ha podido conocer el 4%, mientras que el 96% aún se desconoce. Y si vamos a hablar de esas carencias o vacíos en cuanto al conocimiento de la biodiversidad, vamos a hablar de las especies de virus, de las cuales el hombre solo conoce el 0.2% de las especies de virus. El restante porcentaje pues es un reto para poder conocerlos. Continuando con el tema del conocimiento y medición de la biodiversidad, vamos a ver de que la biodiversidad no se distribuye de manera uniforme en el planeta. Existen lugares donde en una superficie relativamente pequeña se concentra una diversidad especialmente elevada de seres vivos, donde podemos encontrar el 45% de las especies de plantas vasculares, y en estas áreas también vamos a encontrar el 35% de los vertebrados terrestres del planeta. A estos puntos o a estas áreas se les denomina puntos calientes de biodiversidad, que es donde se concentra la mayor cantidad de especies de nuestro planeta. Ahora vamos a hablar de Guatemala como país megadiverso. Un país megadiverso o los países megadiversos son un grupo de países que albergan el mayor índice de biodiversidad de la Tierra. Juntos albergan más del 70% de la biodiversidad del planeta. Además, sus territorios comprenden o suponen el 10% de la superficie del planeta. El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente ha identificado 19 países megadiversos. Vamos a hablar de ellos. En América vamos a ver que se han identificado 9 países megadiversos, que son México, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. En África existen 4 países megadiversos, que son Madagascar, República Democrática del Congo, Kenia y Sudáfrica, mientras que en Asia se han identificado 6 países megadiversos, que son China, Filipinas, India, Indonesia, Malasia e Irán. Como datos importantes referente a los países megadiversos, en el año 2010 fue declarado el denominado Grupo de Países Megadiversos Afines, que es un grupo de países en el cual están agrupados los países megadiversos de nuestro planeta. En ese mismo año, Guatemala fue admitido como uno de esos países. Entonces Guatemala es un país megadiverso. Y a continuación vamos a ver qué características han determinado que Guatemala esté contemplado dentro de este grupo de países. Vamos a hablar entonces de la megadiversidad de Guatemala. Vamos a ver que Guatemala ocupa el primer lugar en cuanto a ecorregiones, el primer lugar a nivel centroamericano, ya que cuenta con 14 ecorregiones en esta porción del continente americano. Vamos a ver que a nivel de Centroamérica ocupa el segundo lugar de especies descritas en cuanto a las especies de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas. Otro dato importante es que ocupa el primer lugar en endemismo, ya que el 13% de sus especies son endémicas y que solo se encuentran en Guatemala. Vamos a ver que también cuenta con más de 9.000 especies de plantas y animales vertebrados. Otro dato importante que vamos a mencionar es que tiene el primer lugar en cuanto a especies de salamandras. Este grupo de especies que hay en nuestro país es el de 41, de los cuales 19 son endémicas. Por ejemplo, vamos a ver de que la cantidad total de especies de aves que existen en nuestro planeta, el 80% son nativas, el que quiere decir que no migran, mientras que el 20% pasan de manera transitoria en territorio nacional. Vamos a ver también de que Guatemala cuenta con 7 sitios Ramsar, que son de importancia a nivel internacional. Un sitio Ramsar es un humedal designado como importante a nivel internacional bajo el convenio Ramsar, donde vamos a encontrar humedales donde se alberga una gran cantidad de especies, principalmente de aves. El objetivo fundamental
del convenio Ramsar es la de conservar y usar racionalmente los humedales a través de la acción nacional mediante la cooperación internacional a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en el mundo. Y por último, vamos a ver de que se cuentan con más de 678 especies de vertebrados superiores entre mamíferos y aves. A continuación vamos a ver algunos datos actualizados de la megadiversidad biológica de Guatemala. Vamos a ver que se han identificado y descrito 720 especies de aves, 244 especies de mamíferos, 245 especies de reptiles, 1033 especies de peces, 10.317 especies de plantas, 147 especies de anfibios, y también vamos a ver de que cuenta con 360 microclimas, 66 ecosistemas vegetales, 339 áreas protegidas, 37 volcanes y 4 pueblos, que son los mayas, garífuna y xinca. Vamos a hablar también de esta megadiversidad de Guatemala, y cuando hablamos de esta megadiversidad también se habla de la diversidad cultural, la que es exclusivamente humana y se deben considerar como parte de la biodiversidad, y se manifiesta porque en nuestro país vamos a ver que hay pluralidad de lenguas. Hay 22 idiomas mayas, más el idioma xinca, el garífuna y el castellano. Otra característica importante para resaltar es la diversidad de las creencias religiosas que hay en el país. También vamos a ver la multiplicidad de prácticas de manejo de la tierra. Vamos a ver de que en cada región, en cada zona geográfica del país, tiene prácticas particulares que la definen, y que también hay diversidad en cuanto al manejo de tierras. Vamos a ver que también hay gran variedad en las artes, en la música y en la estructura social. Vamos a ver que nuestro país cuenta también con una amplia diversidad en la selección de cultivos, y también hay diversidad en la dieta de nuestro país. Para terminar, vamos a ver de que Guatemala es un país megadiverso, y vamos a ver también cómo es que esta megadiversidad de nuestro país se vincula con las áreas protegidas. Por eso es muy importante proteger y resguardar la megadiversidad de nuestro país a través de áreas protegidas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente tema.